La Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. Con este episodio de Index Podcast, sumado a las emisiones realizadas en Radiofónicos en Vivo, la radio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, llegamos a nuestro programa número 100. Por este motivo, queremos entrevistar hoy al creador de Radiofónicos, el magíster Federico Ravera, a quien damos la bienvenida. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Un gusto poder escucharte, ¿sí? Después de tanto tiempo, de tantas horas y programas que realizamos juntos y tantas experiencias lindas, así que bueno, es muy lindo volver a reencontrarnos en este espacio sonoro. Para comenzar, ¿qué es una radio universitaria? ¿Cuál es su misión? ¿Qué función cumple? Mi segundo trabajo en una radio fue en una radio universitaria, ¿sí? En una radio de una universidad pública, y ahí terminé de comprender y entender el porqué y los objetivos, ¿no? Y creo que es importante que todo establecimiento educativo tenga un medio de comunicación para dar a conocer todas las cosas que se hacen. A ver, es importante ofrecerle a las personas una agenda de contenidos distintos, porque los medios hegemónicos tienen una agenda mediática que tienen atrás intereses comerciales, ¿sí? Yo no digo que esté mal que tengan su línea editorial, pero a veces en esa vorágine y en esa rutina diaria, y está bien que el medio entretenga, hay cuestiones que no se tienen en cuenta y que no aparecen en la agenda. Hay un montón de historias y de cosas para contar. En una universidad pasa justamente eso. En una universidad hay espacios de investigación, en una universidad se genera conocimiento, en una universidad hay interdisciplinas que se conectan, ¿sí? Y está buenísimo que eso salga a la luz. Yo siempre digo que cuando doy clases en periodismo y los chicos, no sé, responden muy bien a un examen, le digo, bueno, esto está buenísimo. Ahora lo que tenemos que lograr es que eso traspase la pared, que vaya para el otro lado. Que lo que ustedes aprendan en la clase después lo apliquen en su profesión, si no, no sirve. Si queda en una buena nota en un papel, bien, es una nota numérica que fue evaluada en un contexto histórico y ahí termina. Pero lo importante es que eso trascienda. Y las universidades tienen un montón de cosas para contar. Y por lo general también tienen proyectos que están vinculados con la sociedad. Entonces es importante esa misión y ese objetivo que se pueda dar a conocer, que a la gente le llegue, que la gente escuche programas de otra índole y de otros contenidos. Esa es, creo que, la misión y lo que yo aprendí en una radio universitaria, que también es un espacio de formación, ¿sí? En donde muchos estudiantes adquieren herramientas, aprenden la dinámica propia de una radio en este caso, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva y con toda la conversión multimedial que tenemos hoy en día, con toda la hibridación discursiva. Así que es un espacio de formación, es un espacio de integración. Yo siempre digo que la radio hace puentes. Y también hace puente no solo con el oyente o usuario, como lo queramos llamar, que está del otro lado, sino también hace puentes entre la misma universidad, porque conecta personas, conecta saberes, conecta disciplinas, y por qué no esas disciplinas el día de mañana puedan hacer algo en conjunto. Entonces creo que tiene muchísimas funciones y objetivos una radio universitaria, y creo que es primordial que hoy todo establecimiento educativo pueda contar sus cosas hacia el exterior, ya sea de índole pública o privada. Hay universidades privadas que tienen sus radios y hay universidades públicas que también lo tienen. Así que creo que está buenísimo que eso esté, y un poco el espíritu me parece que va por ese lado, ¿no? De demostrar que hay otra forma de comunicar, demostrar que hay otras historias que merecen tener su lugar, que está bueno que le lleguen al oyente, ¿sí? Porque a veces en los grandes medios los temas de agenda van por otro lugar, van por otro lado. Y la radio universitaria, no tener esa obligación comercial o esos intereses, que no, yo no digo que esté mal que tenga su línea, no, está bien que tenga su línea editorial, pero creo que hay una oferta de contenidos y abanicos, de voces, de saberes, que está bueno que se conecten, ¿no? Que se den a conocer hacia la comunidad, y no solo lo que se produce dentro de una universidad, sino también dar espacio a producciones culturales, artísticas, que se hacen por fuera, y la radio universitaria tiene que dar lugar para que eso se dé a conocer también. Desde lo que hace una fundación, lo que hace una ONG, o hasta un proyecto, un producto artístico cultural que puede ser incluso hasta, no sé, una banda de rock,
que no tiene su lugar en las grandes radios comerciales, porque la grilla a veces está pautada de música, y acá tiene que venir a mostrar su contenido. Así que creo que cumple muchísimas funciones, ¿no? Y es importante que el oyente lo escuche, que vea, después tendrá su público, ¿sí? Y está bueno porque por lo general está orientada al público donde la universidad está inmerso. Entonces creo que está bueno porque es un abanico más y una posibilidad más de mostrar todo lo que hay dentro de una universidad, para transmitir valores y conocimientos, básicamente. ¿Cómo surgió el proyecto de Radiofónicos en Vivo y cómo participa la comunidad UCA? Yo trabajo en la Universidad Católica desde hace 17 años y yo siempre tuve esta sensación y esta intriga de decir, che, todas estas cosas que se hacen está bueno contarlas, ¿no? Habría que hacerlo. Pasa que en ese entonces tener un medio de comunicación era bastante complejo, porque si bien estaba la revolución tecnológica e Internet nos permitía tener algunas opciones para transmitir o subir, hablemos de la época de los blogs, ¿no? Porque cuando yo entré estaba eso, ¿no? Y había servidores gratuitos para reproducir sonido, pero era bastante complejo. Entonces creo que esto fue avanzando, ¿sí? Mucho tiempo, en poco tiempo fue avanzando un montón, ¿sí? Y aparecieron nuevas posibilidades. Entonces a partir de ahí yo tenía esta intriga de mirá, todo esto que se hace y los trabajos que hacen los estudiantes, y yo los veía cómo venían a editar al estudio y cómo aprendían. Yo digo, esto se puede hacer mucho más, tanto para los estudiantes como para la persona que está del otro lado. Entonces acerqué un proyecto en su momento a la doctora Teresa Ricitelli, que era la directora del área de periodismo, y le hice esta propuesta. Esto fue en el 2000, mirá, me acuerdo, esto fue en el verano, diciembre de 2002. Yo le dije, mire, Tere, tengo esta propuesta. Teresa me dijo, bueno, dale, ahora nos vamos de vacaciones, pensalo tranquilo, y cuando venís me haces el proyecto. Yo esas vacaciones, la verdad que me desconecté, pero no tanto, porque fui pensando el proyecto, ¿no? Y lo fui pensando por etapas. Cuando volvimos en el 2013 se lo presenté y ahí el proyecto empezó a avanzar y pasar por diferentes etapas, ¿sí? Etapas de autorización por parte de la universidad. El proyecto iba y volvía porque había preguntas, había que responderlas, había que hacer mejoras, se iban haciendo. Bueno, ese proceso llevó más o menos un año, por tener una idea. Bueno, y finalmente en 2014 logramos salir al aire, ¿sí? Por primera vez, después de muchas prácticas, con un servidor gratuito, que a veces andaba y otras se colgaba, ¿sí? Pero por lo menos pudimos salir al aire, lo cual fue importante, porque empezamos a pasar música. Una vez que ya consolidamos y encontramos el servidor adecuado y la gente de sistema nos ayudó mucho, y Federico Lago, que es nuestro programador de la radio, que trabaja en las facultades sociales también, ya teníamos algo como para decir, bueno, ya estamos transmitiendo desde hace un mes y no se cortó, lo cual era bueno, pero transmitíamos de forma interna, ¿no? Es como que no estaba difundido esto. Pero bueno, había que armar la lista de música todos los días, chequear qué pasaba si mezclábamos formatos, fue un proceso largo. De ahí hicimos la primera emisión de prácticas de estudiantes de radio que estaban en cuarto año, que hacían sus programas y siempre quedaban grabados en la computadora. Acá empezamos a compartirlos, ¿sí? Y lo empezaron a compartir con sus amigos, con familiares, y ahí empezamos con el testeo. El servidor anda, no, yo pude bajarlo, tiene dificultad, porque bueno, uno va evaluando diferentes cuestiones del proceso, pero lo importante es que podíamos salir al aire. Y yo no me voy a olvidar nunca la emoción que tuvieron esos chicos el día que les dijimos, chicos, van a salir al aire y lo van a escuchar. Es como que la cosquilla y la adrenalina, que ellos, porque siempre estaban acostumbrados a hacer programas, pero que quedaban en el aula, ¿no? Como que esa cosquilla, le vi los ojos, le vi los nervios, dije, esta es la cosquilla que yo buscaba. Porque es lo que yo siento cuando estoy al aire. Todos los días, cuando se prende la luz, esa adrenalina a mí me motiva mucho, ¿no? Y dije, listo, acá está la magia, ¿sí? Acá está el fuego. Y bueno, hicimos esas primeras transmisiones, que insisto, a veces después fuimos testeando cómo fue la recepción. El servidor a nosotros no se nos colgaba, pero había dificultades en cuanto a la accesibilidad. Pero eso fue el paso para decir, bueno, anda, y ahí es donde vino el apoyo por parte de las facultades sociales para, bueno, dale, paguemos un servidor de mejor calidad, hicimos una página un poco más estable, y bueno, ahí empezamos ya a transmitir en un principio música con boletines informativos y formatos grabados. Si quieren llamarlo podcast, llamémoslo podcast, pero lo metíamos dentro de nuestra programación y después lo colgábamos en la página.
había podcast de tecnología, de periodismo, de publicidad, ¿sí? Todas producciones académicas que se hacían en las aulas, ¿no? En las materias, que contábamos con la colaboración de los profes y lo comunicábamos. Y teníamos un boletín también de noticias de la universidad que dábamos a conocer, pero ya dentro de una página formada y con 5 chicos que hoy son graduados, que están en medios, ¿sí? que empezaron y estuvieron interesados en colaborar. A partir de ahí es como que empezó la sinergia, se fueron sumando cada vez más chicos y empezamos primero con chicos que presentaban temas de música y noticias, ¿sí? Noticias de la universidad, que las buscábamos. Después primero era un chico, después eran 2 chicos, después era alguno que le gustaba operar, le enseñamos a operar, porque la idea de esto es que se empiecen a llevar herramientas. Y bueno, el proyecto justamente se presentó ante las autoridades como un proyecto educativo radial, cuyo objetivo era dar a conocer todo esto que habíamos mencionado recién, pero que también le dé herramientas al estudiante para que pueda desarrollarse el día de mañana en un área profesional, ¿sí? Como una primera práctica. Así fue presentado el proyecto, con esas 2 patas y la misión de dar a conocer los valores humanos y académicos que pregonamos en nuestra universidad, ¿no? Esas fueron las 3 patas del proyecto que están colgadas en la página y lo primero que uno ve. Y ahí empezó la magia, porque un chico trajo a otro y otro trajo a otro y cada vez fuimos teniendo más programas de las facultades sociales y después al ir conectándonos con diferentes áreas, porque a veces, bueno, a ver, ¿con quién hablamos sobre esta cuestión de derecho que salió en el día de hoy? Y busquemos a alguien de derecho, de la facultad, y lo traíamos. ¿Y con quién hablamos esto de medicina? Y busquemos a alguien de medicina, y lo traíamos. Y ahí se empezaron a tejer los puentes, en donde después la radio empezó a escucharse, a hacerse más conocida, y diferentes unidades académicas se empezaban a acercar para decir, che, ¿yo puedo estar? Y bueno, y ahí el proyecto se fue como ampliando y agrandando, ¿sí? Y empezamos a sumar diferentes espacios, como por ejemplo la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras, Compromiso Social, Vicerrectorado de Integración, ¿sí? Y bueno, y varios espacios que se fueron agregando, a veces con columnas, otras veces con programas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo terminó esta historia? Que bueno, nuestra primera edición formal fue el 6 de abril del 2015, me lo acuerdo patente, ¿sí? Y empezamos con estos pocos espacios y bueno, hasta antes de la pandemia hemos terminado justamente con 16 programas. En la última tanda de estar al aire había 86 estudiantes que venían a colaborar en la radio de diferentes carreras y no solo de las facultades sociales, porque también teníamos estudiantes de letras, de psicología, ¿sí? Que venían a formar parte del programa. Hemos tenido chicos de la Facultad de Música que nos armaban las listas de música, ¿sí? Así que estuvo buenísimo porque yo lo que veo en la radio y siempre le digo a los chicos que el motor de la radio son ustedes y ellos son los que empujan, los que traccionan. Y se empezó a generar esta sinergia y este espacio interdisciplinario que a mí me encanta, en donde, por ejemplo, el programa de historia lo empezaron a hacer chicos de periodismo con chicos de historia, que no se conocían, que cursaban en el mismo edificio, pero nunca se habían visto. Entonces empezaron en conjunto a hacer un programa. Lo mismo pasó con los chicos de ciencias políticas y con los de publicidad. Se empezaron todos a entremezclar. Y ahí se empezó a generar nuevo conocimiento, se empezaron a generar nuevas maneras de ver miradas o perspectivas del mundo que los enriquecen mucho a ellos como estudiantes, ¿sí? Y bueno, como te decía, han pasado más de 400 chicos en estos años en la radio que hicieron sus prácticas. El último año que estuvimos en vivo había 86 redistribuidos en 16 programas, ¿sí? Eso nos llevó a ampliar un poco la grilla. Antes transmitíamos de 4 a 8 de la noche, entonces tuvimos que empezar a transmitir desde las 3 de la tarde, ¿sí? Y bueno, la verdad que se extraña mucho esa energía, ¿sí? Esa sinergia, porque es buenísimo, porque esto, a ver, retroalimenta a todos además, porque hay profesores que colaboran en los contenidos académicos, los programas, todos los programas tienen su contenido académico, ¿sí? Están apoyados y avalados por un área. Y está bueno porque como docente también te vas nutriendo de sus intereses, de sus saberes, de sus usos, ¿sí? De cómo manejan desde las redes sociales hasta lo que quieren escuchar. Y eso está buenísimo porque uno de nuestros públicos justamente es el estudiante de la universidad que le interesa nuestros contenidos, ¿no? Y la verdad que es muy lindo ver cómo los chicos van agarrando sus herramientas, después te los cruzás ahí por la vida en otro lugar y dicen, no, ¿sabés qué? Lo de la radio me sirvió mucho porque yo lo presenté como currículum, no había aprendido a editar y las cosas que hacíamos en la radio también las hacemos en donde estoy trabajando ahora. Así que en ese sentido yo estoy muy contento con el proyecto
me gusta mucho esto de entremezclarme y estar en contacto con chicos de diferentes áreas, lugares, espacios que yo no los conocía tampoco. Yo no conocía a los chicos de historia, por ejemplo, ¿sí? Pero empezás a tener otro tipo de relación y además les sirve también para su formación. No solo les sirve al periodista, al chico que estudia periodismo, publicidad. El chico de historia también entiende que, a ver, hoy los intereses y la forma de escuchar cambió. Entonces mejoran su oratoria, mejoran su expresión, no tanto para los finales como para el día de mañana, no sé, explicar el tema de la Guerra Fría poniendo, no sé, el tema de Rocky Balboa, por ejemplo, y explicando el contexto, lo cual es un gancho nuevo, ¿no? Para el estudiante de secundario, o por qué no haciendo un podcast en donde vos hablás sobre, no sé, la historia argentina y le dices a los chicos, vayan a escuchar este podcast en donde un grupo de estudiantes viajan a través del tiempo y presencian, por ejemplo, el discurso de Alfonsín. Entonces eso da herramientas también para el estudiante que el día de mañana lo puede desempeñar de alguna manera en su espacio profesional, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el resumen del proyecto. Los chicos que se suman, ¿no? a los nuevos, por llamarlo de alguna manera, no conocen todo lo que se tuvo que hacer detrás, porque ellos se suman con 16 programas para anotarse, pero al principio empezamos con 1, con 2, con 5. Cuando llegamos a tener un programa por semana, me acuerdo que hicimos un festejo en la radio porque habíamos completado la grilla, ¿sí? Y bueno, fue creciendo. Lo lindo fue esta sinergia y nos sirvió para conectarnos, insisto, entre facultades, entre sedes, porque hemos hecho cosas en conjunto, ¿sí? Cada programa obviamente con su estilo, con sus objetivos de comunicación, con su artística, con su edición, pero creo que se refiere un poco a lo que había hablado al principio, esto de hacer puentes, ¿sí? Hizo puentes, me parece, este proyecto, no solo con las personas que está del otro lado, traspasando la pared, que es un poco el logo de nuestra radio, ¿sí? Que son los 5 edificios en donde la onda sonora los traspasa, sino que también tejió puentes entre la universidad. Y a mí me sirvió para conocer y conectarme con un montón de personas y áreas que, después de haber trabajado tantos años en la UCA, no las conocía o no tenía un vínculo cercano, y ahora empezás a interiorizarte sobre todas las cosas que hay para contar, y hay un montón de cosas para contar. ¿Cómo se te ocurrió la idea de que el Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica tuviera un programa propio? Yo fui pensando en el proyecto por etapas y lo presenté por etapas, ¿sí? Mi objetivo fue que el proyecto traspase las facultades sociales y sea algo más integral, ¿sí? Lo primero fue esto, lograr una transmisión continua, mejorando cuestiones, teniendo en cuenta el concepto de accesibilidad, que por ejemplo cita Roberto Igarza en sus textos, que el usuario haga un clic y lo pueda escuchar, ¿sí? Entonces, cuando se fueron cumpliendo ciertas etapas, cuando ya había un grupo estable, cuando ya había una línea y una sinergia para trabajar, ahí como que, porque a mí me habían llegado propuestas de otras áreas para, puedo tener mi lugar, y yo decía, bancame un poco más, bancame un cuatrimestre más, bancame el que viene, vayamos pensándolo, porque sentía que todavía faltaba, ¿sí? Porque los chicos se fueron formando, no nos olvidemos que el motor de la radio son los estudiantes, ¿sí? Sin estudiantes no tenemos radio, porque ellos son, a ver, sin estudiantes no tenemos universidad. Entonces había que formar ese grupo, y fue pasando lo que yo iba pensando, ¿no? Que más allá que el chico termine su práctica, mi idea era que se quede para que sienta el espacio como propio. Entonces se empezó a generar un grupo de chicos que terminaron su práctica pero se quedaban, que tenían más experiencia, más herramientas, y ahí dije, bueno, vamos a empezar a ver si podemos abrir juegos a otras áreas y departamentos. Y yo siempre recibía y veía las noticias por parte a veces de la página oficial de la universidad o por los mails sobre las cuestiones que había en investigación. Y siempre quise tener un espacio de divulgación científica dentro de la radio, ¿no? Entonces, una vez llegó una propuesta de unos proyectos interdisciplinarios, ¿sí? De investigación, ¿sí? Y ahí dije, bueno, esto podría ser algo como para empezar, ¿no? Para ver si se pueden venir a contar estos proyectos en la radio. Entonces se lo conté a mi coordinadora, mira, me gustaría invitar, así como estamos y se están acercando a otras áreas, al área de investigación académica de vicerrectorado, porque hay un montón de proyectos. Yo fui investigando y mirá, hay un montón de cosas para difundir y para contar, que me fui interiorizando porque iba navegando dentro de la página, iba averiguando, iba preguntando. Curiosidad periodística, llamémoslo, los periodistas somos inquietos y curiosos y que tenemos esa cuestión de averiguar, ¿no? Entonces yo decía, contenido para contar hay un montón y esto se tiene que dar a conocer. Bueno, entonces ahí me tomé el atrevimiento, previa conversación con mi coordinadora para ver si
estaba adecuado, de mandarlo a ir a Clara Zamora, a nuestra vicerrectora. Y yo le escribí porque, mirá, Clara, hola, ¿cómo estás? Me presenté y le hablé sobre esos proyectos de investigación que estaban integrados, ¿no? De interdisciplina. Y la verdad que la que fue por más fue Clara. Dijo, me encantaría, pero ¿qué te parece si hacemos un programa? Entonces dije, listo. ¿Cómo que no? Vamos a armarlo. Y bueno, y ahí empezó el tema del espacio de Index, donde también le encontramos una forma, le encontramos una identidad. Empezaron a venir investigadores. Yo me empecé a enterar de un montón de cosas que pasaban dentro de la universidad y no las sabía, ¿sí? Empezamos a conectarnos con científicos, con ingenieros, que después también vinieron a otras columnas, ¿sí? Y fue buenísimo. Y ahí está otra vez esta idea de los puentes, ¿no? De tejer puentes de redes y de darlas a conocer. Así que bueno, ahí empezó el programa Index, que para mí es uno de los programas más lindos de la radio, porque se cuentan historias de la ciencia, porque los científicos vienen a contar no solo lo que investigan, sino su lado, porque la radio también es contar historias. Y está bueno cuando ves, no sé, a veces el sacrificio que un científico hizo para llegar a donde está, todo lo que tuvo que estudiar, todo lo que tuvo que dejar de lado, ¿sí? Los viajes que tuvieron que hacer, todo lo que fue investigando, ¿sí? Y a muchos estudiantes también cuando colaboran en el programa se quedan como diciendo, wow, mirá, no sabía que atrás de esto estaba todo este camino. Y la verdad que a mí me gusta mucho ese espacio radial en donde se mezclan disciplinas, se mezclan ciencias, donde se agarra una temática y se cuenta de diferentes lugares, ¿sí? Que a veces los chicos dicen, pero ¿cómo van a mezclar esto con esto? Y bueno, se puede hacer porque la radio le permite esas cuestiones, ¿no? Así que bueno, ahí empezó Index y la verdad que fue creciendo un montón hasta que nos pasó esto de la pandemia, que tuvimos que cortar las transmisiones, pero bueno, hemos viajado a las otras sedes, nos hemos conectado con otros compañeros, con otros docentes, investigadores que también han colaborado con la radio después en otras áreas. Así que la verdad que, bueno, así fue como empezó todo. Y la verdad que, bueno, como te decía, ¿no? Es uno de los espacios más lindos, que también tiene su producción audiovisual. En su momento cuando estábamos, no solamente nos quedamos con transmitir por la radio y grabarlo y subirlo, sino que también teníamos nuestra parte de video, como tiene hoy todo medio de comunicación, ¿no? Que es una mezcla y una hibridación discursiva, en donde tenemos diferentes soportes, áreas, hemos hecho radios abiertas, lo cual fue buenísimo porque también sirve para mostrar lo que se hace. Me acuerdo que los chicos pasaban y miraban y algunos se quedaban escuchando, y fuimos muy bien recibidos cuando hemos ido, por ejemplo, a Rosario o a Paraná. Y bueno, creo que eso está buenísimo porque, insisto, nos va conectando y está buenísimo que eso pase. En varios momentos mencionaste como un punto de inflexión el comienzo de la pandemia. Yo quería preguntarte, ¿cómo fue hacer radio durante el aislamiento? Bueno, yo voy a ser absolutamente sincero, ¿sí? A ver, la pandemia nos afectó mucho en muchos aspectos y sentidos en cuanto al proyecto de radio. Veníamos con una energía, con una sinergia, con un boca a boca muy fuerte. Como dije hace un rato, en la última camada de emisión en vivo había 86 estudiantes que estaban redistribuidos en los 16 programas. Y bueno, a ver, y veníamos incluso avanzando con un proyecto institucional de radio más grande, ¿sí? Que venía muy bien. Y bueno, la pandemia como que paró todo, ¿sí? A ver, por una lógica. Primero, porque nuestro estudio actualmente está en un subsuelo, ¿sí? Entonces tuvimos que parar, que pensamos al principio que era por 15 días o 3 semanas, y al final terminó siendo más de 1 año y medio. Y después, a ver, está la lógica que es difícil hacer radio en este contexto porque los estudios de radio son cerrados, son acustizados, ¿sí? Más allá que hoy hay radios que transmiten en una terraza, en una ventana, bueno, nuestro estudio está en un espacio cerrado, entonces es lógico no hacerlo. ¿Y cómo nos readaptamos y nos reinventamos? A ver, primero, el primer año fue muy difícil para todos, adaptarse, mezclar lo virtual en casa, con los horarios, no solo para los docentes, sino también para los estudiantes, fue difícil acomodarse. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar mucho con las cuestiones de las redes sociales. No estamos hoy haciendo radio, porque eso no es radio, estamos haciendo producciones y contenidos audiovisuales para las redes, para dar una continuidad, no con los 16 programas, porque programas dijeron, mira, yo me tengo que centrar en la currícula académica con lo virtual, así que hoy por ahora la radio lo voy a parar. Así que estamos haciendo desde el año pasado producciones de contenidos audiovisuales por nuestras redes, alguna que otra transmisión en vivo por Instagram, ¿sí? Los acústicos, por ejemplo, los seguimos haciendo, pero teléfono de por medio.
antes las bandas venían a tocar a nuestra radio, armábamos el estudio de televisión con las 3 cámaras, le poníamos una onda dinamística un poco rockera, hacíamos media hora de corrido entre tema y entrevista, y hoy es un vivo por Instagram, por ejemplo, ¿no? Siempre resguardando y cuidando la salud de nuestros estudiantes, porque no podemos mandarlos a que cubran un acústico en un bar, ¿sí? Entonces, por ahora estamos haciendo los acústicos de esa manera. Estamos haciendo transmisiones en vivo por Facebook Live, en donde ahí despuntamos un poco el vicio y 3 o 4 personas nos sentamos delante de nuestras computadoras y con un discurso radial, medio televisivo, contamos alguna columna o alguna sección, hacemos entrevistas, hacemos muchos posteos, aumentamos mucho la producción de podcasts, tenemos 16 podcasts dentro de la radio, eso creció un montón, y bueno, nos estamos manejando de esa manera, con algunos programas que continúan produciendo contenido. Afortunadamente todos los días tenemos alguna producción en pantalla, ¿sí? A veces hay 3 producciones, por ejemplo los viernes es un día muy cargado porque está Browser, el programa que yo conduzco, con una sección que la hacemos en vivo. Antes de Browser está En Acción, que es el espacio de compromiso social, donde también siguen difundiendo y contando proyectos de esta índole, y a la tarde-noche viene la parte de los graduados, a veces entrevistando a algún graduado, a veces con algún acústico, pero por ejemplo los viernes es un día cargado, donde tenemos 3 producciones, y después, bueno, hay días que hay 2, y hay días que si no hay una producción visual, se sube el podcast que se hizo en la semana. Así que en ese sentido venimos trabajando con producción de contenidos por redes, con chicos que se van sumando a la radio y que quieren aprender, que desde lo digital y lo virtual la verdad que han adquirido mucho conocimiento. Siempre hay que tratar de rescatar los positivos en momentos de crisis, y yo digo que esto nos obligó a todos a pasar por la parte de la edición, cosas que quizás antes con el proyecto en vivo, bueno, a mí me gusta hacer aire, entonces el chico se encargaba de hacer aire, ahora como que tiene que editar, manejar las redes, tener conocimientos de video, de audio, así que en ese sentido creo que es una camada que está muy rápida y muy ducha en cuanto a lo tecnológico, así que quizás la otra no lo hacía porque se preocupaba más por el programa en vivo, por hacer un móvil, así que bueno, lo que no tenía un espacio lo tiene el otro, pero estamos haciendo estas producciones por redes. ¿Y qué proyectos tenés en un futuro cercano? Ojalá que cada vez falte menos para volver a la normalidad, ¿sí? Como hablábamos en su momento con el rector, no hay que dejar de pasar por alto lo que pasó, es grave, estamos todavía en una situación de pandemia, ¿sí? Entonces está buenísimo que baje la curva, pero no hay que relajarse, así que ojalá que en algún momento estemos más cerca de volver a lo normal, pero hay que tener todavía prudencia. Con respecto a la radio, hemos hecho una renovación de los estudios, ¿sí? El año pasado hemos ido a la universidad con barbijo, hemos hecho una linda remodelación, tanto de la parte de mueblería como en la parte de equipamiento. Tenemos 2 estudios que están nuevos, aprovechamos ese parate porque uno cuando tiene una radio todos los días es como que vas emparchando cosas y precisas un momento de, bueno, paremos para, no sé, prolijar esto, ¿sí? Bueno, eso lo pudimos hacer el año pasado, así que cuando volvamos los chicos van a tener un estudio, es el mismo lugar, pero con mobiliario distinto, con equipamientos nuevos, cosas mucho más prolijas, cosas que fuimos arreglando y mejorando, así que en ese sentido estamos con ganas de volver a esos estudios, así que estamos con muchas ganas de volver. Habrá que ver cómo volvemos, ¿sí? Si es de forma gradual o si es continuado. Habrá que ver qué decisión toma la universidad con respecto al subsuelo, pero bueno, el proyecto ¿cuál es? Seguir con este espíritu y con estas ganas, ver cuántos estudiantes nuevos vamos a tener, porque ya parece mentira, pero van a ser 2 años de pandemia, en donde muchos de los chicos que ya eran los viejos ya egresaron y están haciendo su camino profesional en otro espacio. Y tenemos chicos que no conocen la universidad. Bueno, ahora por suerte volvieron los chicos de primer y segundo año, pero no conocen lo que fue el estudio de radio. Entonces vamos a ver con qué nos encontramos. Obviamente la idea es seguir con este espacio de aprendizaje, con este proyecto educativo radial para chicos de toda la universidad, no solo de las facultades sociales. Y bueno, está el proyecto ahí, por suerte bastante presente, de que esto pase a otra instancia un poco más grande, ¿sí? Tenemos algunas charlas y vamos a ver cómo se vuelve, insisto, a la normalidad, pero bueno, la idea es si se puede seguir expandiendo, ¿no? Y hay una idea de hacer un lindo proyecto radial en otro espacio más grande, ya más institucional, pero bueno,
hay que ir con prudencia y ver qué decisión es la que toma la universidad, pero las ganas de volver están intactas. Los chicos que están en la radio me preguntan, ¿y volvemos ahora que se volvió? Pero bueno, hay que, como decía al principio, ¿no? Hay que tener cuidado porque en un lugar cerrado, el tema de los micrófonos, porque un estudio de radio es así. Cuando vos tenés que diseñar o armar algo, lo haces cerrado para que no se filtre ruido. Insisto, si bien hay radios que hoy las veces transmiten en la terraza o ponen una especie de box de vidrio de por medio, yo creo que es muy arriesgado para la salud de los estudiantes, así que veo prudente el tema de esperar a ver qué pasa, cómo avanza la vacunación, pero bueno, las ganas de volver y de continuar con este proceso de integración están. Lo importante y la clave acá es que los chicos tengan ganas de hacerlo, porque el motor en este proyecto son ellos. Si ellos tienen ganas de estar y aprender, va a ir para adelante. Esperemos que esa energía y que esa sinergia y ese feedback, bueno, ahí está también el programa de psicología que me había olvidado de mencionar, es otra de las áreas que estaba colaborando con nosotros. Bueno, esperemos que esa sinergia y ese espíritu siga estando. Yo creo que está, por lo que percibo con los chicos que colaboran en la radio, que siguen haciendo sus prácticas, yo veo que esa chispita está. Y bueno, ojalá que cuando volvamos se prenda la luz de aire, pueda haber reflejada esos nervios y esa adrenalina que vi con esos chicos del 2014 que te conté al principio, ¿no? Yo creo que va a estar. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.